Ok, bueno, ahora sí, jóvenes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase número 11. El tema que vamos a ver hoy es gastos indirectos de fabricación. Eh, Vamos a ver si los compañeros que son de plan fin de semana, día domingo, se lograron conectar o están conectados. Entonces, bueno, la intención es de que podamos todos recibir esta clase. Lamentablemente ayer, como les comenté en el chat, no pude impartir el curso porque no había energía eléctrica donde me encontraba. Y entonces, por ende, pues la señal de internet pues estaba mala. A puras penas tuve la oportunidad de mandar un mensaje hacia donde ustedes estaban en el chat y lograr reportar el tema a la universidad de poderles indicar. Entonces, el día de hoy vamos a continuar semana 11. Según tengo entendido, nos quedamos en la diapositiva número 6 y entonces yo se las voy a colocar acá. Ahí está. Características del comportamiento de los gastos o costos indirectos de fabricación. ¿En qué consiste? Bueno, cuando nosotros estamos analizando los costos tradicionales, en este caso hemos analizado materia prima, mano de obra, pero también tenemos el tercer elemento que son los gastos indirectos de fabricación. Ojo, gastos indirectos de fabricación es igual a gastos de fabricación o costos indirectos de fabricación. Las tres frases indican lo mismo. Y estos se dividen en costos fijos, costos variables y costos semivariables. ¿En qué consisten los costos fijos? Son aquellos que se generan siempre. Como estamos analizando desde el punto de vista fabril, nos vamos a posicionar en una planta de producción y nos vamos a dar cuenta que los costos fijos son aquellos que se van a generar, se fabrique o no se fabrique. Un ejemplo sencillo puede ser el alquiler de las instalaciones. Nosotros sabemos de que la persona propietaria de las instalaciones, cuando nos rentan el lugar, no nos están preguntando, mire, si usted produce, yo le cobro la renta. Si no produce, le voy a bajar la cuota. Nunca. Siempre nos dicen, mire, automáticamente su renta mensual va a ser de tanto. Entonces a eso le llamamos costos fijos y por eso decimos nosotros, se produzca o no se produzca, la renta va a seguir siendo la misma. Es un ejemplo. Ahora bien, costos variables. Estos costos son aquellos que en algún momento se van a incrementar o en algún momento van a decrementar. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber alguna situación que active o que eleve estos costos. Y por eso se llama variables, porque estos van a variar de acuerdo a la producción que se esté generando. Lo estamos viendo siempre desde el punto de vista fabril. Entonces, en tal sentido, nosotros podemos decir el caso del consumo de agua. Si las plantas generadoras o la empresa o la fábrica utiliza agua, conforme se produzca más, el agua automáticamente se va a consumir más. Un ejemplo de una planta, las empresas que ensamblan, fabrican pantalones de lona. Ustedes más que nada saben que el pantalón de lona, la lona de por sí, lleva un proceso de lavado. Entonces aquí se hace o se utiliza este insumo que es el agua. Entonces, entre más producción exista, más agua se va a gastar. Y entonces ahí viene el gasto variable. Cuando no hay producción, el consumo de agua va a ser el normal, no se va a aumentar el costo. Entonces a eso le llamamos costo variable. Y costos semivariables son aquellos que van a tener las dos versiones, costo fijo y costo variable. Bueno, pongamos un ejemplo, la energía eléctrica. ¿Qué pasa con la energía eléctrica? Por lo claro, a usted le compran una tarifa fija, pero en el momento que la planta de producción consume más de los kilowatts contratados, automáticamente esto va a incrementar. Hace que incremente el valor de la factura, el valor de los kilowatts y entonces, lógicamente, se va a llamar costo variable. Pero cuando no hay proceso de producción, únicamente le van a cobrar una tarifa fija, que es la que está pactada dentro del formulario que usted llenó al momento de solicitar la instalación o el contrato de energía eléctrica. En este sentido, pues nosotros decimos teóricamente que los costos fijos son aquellos costos que no son afectados por cambios en el volumen de la producción. Y ya lo hemos platicado, no cambian por el volumen de producción. Costos variables son aquellos que varían en forma proporcional al volumen de producción y ventas. Ya lo expliqué, los dos, cómo funcionan, y ahora tenemos el costo semivariable.
Es aquel que varía con el volumen de la producción, pero no en proporción directa a los cambios de dicho volumen. Es decir, que posee una parte fija y la otra variable. Y por eso les decía el consumo de energía eléctrica. Hay un costo fijo que se cobra y aparte cuando se incrementa por la producción. Voy por acá. Características de los gastos indirectos de fabricación. Su falta de homogeneidad son diferentes uno del otro. ¿Qué quiere decir su falta de homogeneidad? Que no van a ser siempre los mismos. Dice que ocasiona que tenga que valorizarse cada reglón para poder aplicarlo en el orden o proceso productivo. Lo que quiere decir que en los gastos indirectos de fabricación, todos los gastos van a tener diferente forma de calcularse. Ya vimos la energía eléctrica, que esta puede ser por medio del consumo de kilowatts. Ya vimos el consumo de agua potable, que esta va a ser por los metros cúbicos que se consuman dentro de la planta de producción. Otro gasto indirecto de fabricación puede ser la depreciación. La depreciación es de acuerdo al uso que se le den a los activos que tenga la planta de producción. Entonces, su falta de homogeneidad. No siempre van a tener el mismo análisis. Ahora bien, su falta de aplicación directa al costo de producción. Su falta de aplicación directa al costo de producción, pero son necesarios para el proceso productivo. Entonces, en este caso, pues ya sabemos que los gastos indirectos de fabricación es el tercer elemento y hemos platicado sobre el tema que para que un producto funcione o se fabrique automáticamente debe existir la base. Y la base para un producto es la materia prima. Eso quiere decir que los gastos indirectos de fabricación van a ser necesarios, pero, ojo, no quiere decir que si no hay gastos indirectos de fabricación no se pueda producir el bien. Lo importante es la materia prima. Por eso dice acá su falta de aplicación directa al costo de producción. O sea, no va dentro de la materia prima, sino que se vuelve un tercer elemento y, lógicamente, más adelante vamos a ver de que por su falta de control de cálculo o su difícil forma de calcular exactamente cuánto se aplica para cada artículo, hace que se utilice un tercer elemento y que este vaya de acuerdo a la forma lógica de poder aplicar el costo al producto. Número 3, su falta de bases apropiadas de distribución o aplicación. Cada gasto debe ser distribuido en función a la base más lógica de reparto. Entonces yo hablaba con los compañeros en la clase anterior que en este tercer elemento, en la teoría de gastos indirectos de fabricación, influye mucho el análisis, el tema lógico. ¿Cómo es que yo voy a distribuir un gasto dentro de la planta de producción si no necesariamente puedo calcularlo al producto directo? Lo que quiere decir, en este caso, ya les puse de ejemplo, la energía eléctrica, viene la factura de energía eléctrica. Sabemos que no podemos calcular cuánto se utiliza para cada producto, para cada unidad producida. Entonces, lo que se hace es que se va a gastos indirectos de fabricación y automáticamente se hace su análisis de prorrateo para cada departamento. Y entonces dicen ustedes, mire, ¿cómo lo podemos trabajar? Bueno, se hace un cálculo de kilowatts utilizados por cada departamento. Ya hemos dicho en la clase anterior que en este caso los gastos indirectos de fabricación vienen a cumplir una función secundaria, una función de ayuda, una función de colaboración a los centros productivos. Si los centros productivos no existieran, tampoco van a estar los centros de servicio, porque no son necesarios. Entonces los centros de servicio nacen a raíz de la necesidad de los centros productivos y por ende vamos a hacernos una idea que tenemos 2 centros productivos y tenemos 3 centros de servicio. Cada centro de servicio tiene sus distintas áreas y en sus distintas áreas pues tiene su contador de luz, por decirlo así, o más o menos se le hace un cálculo de cuántos kilowatts se utiliza por cada departamento. Cuando viene la factura, pues cuestión lógica es prorratear los kilowatts que nos dan dentro de los kilowatts que tenemos nosotros en toda la planta de producción. En base a una regla de 3, se calcula cuánto le corresponde a cada departamento de gasto de acuerdo a la factura. Otro ejemplo puede ser las depreciaciones. ¿Qué sucede con las depreciaciones? Recordemos que la depreciación únicamente se aplica a ciertos activos fijos. Estos activos fijos yo tengo que tener claro a qué departamentos
es donde se utilizan o en qué departamentos es donde se utilizan estos activos. De acuerdo al valor que tiene asignado en cada departamento, se le va a hacer su cálculo de depreciación. Eso quiere decir que hay ciertos departamentos que, por ejemplo, vamos a ver, maquinaria. El departamento de ventas no va a tener maquinaria para vender, no es necesario. Entonces, en este departamento no va a haber un reglón de maquinaria. Por esa sencilla razón es de que este gasto va específico para cada departamento que hace utilizable este rubro. Otro ejemplo, servicios generales. Servicios generales nacen por aquella necesidad de poderle dar mantenimiento a cada uno de los departamentos, limpieza, pintura, todo lo que ustedes quieran saber relacionado al tema de servicios generales. Y resulta que la factura de servicios generales es de tantos miles. ¿Cómo hacemos para poder distribuir ese gasto dentro de la planta de producción? Y la forma de realizarse es de acuerdo a los metros cuadrados. Eso es lo que me dice la forma que yo creo más entendible o más lógica. Algunos van a decir, mire, pero si en este caso no le prestó servicios a algún departamento, esa puede ser otra forma de poderlo analizar, pero en el enunciado me lo tienen que dar. Pero si en el enunciado no me dicen, fíjese que el departamento de mantenimiento o de servicios generales trabajó específicamente para estos departamentos. Si no me lo dijera, entonces yo tengo la opción de analizar por medio de los metros cuadrados. Pero si me lo dijera, yo únicamente aplico el gasto a los departamentos que les trabajó durante el mes. Entonces, hay cuestiones que uno debe de tener familiarización o debe tener relación o debe comprender. En pocas palabras, se utiliza un poco la lógica para poder ir entendiendo cómo se aplica la distribución de estos gastos. Por eso dice en el inciso 3 de las características, su falta de bases apropiadas de distribución o aplicación. Lo que quiere decir de que puede ser de diferente forma, siempre tenga una cuestión lógica. Cada gasto debe ser distribuido en función a la base más lógica de reparto. A eso se refiere. Bueno, ahora bien, veamos lo que dice departamentalización. Cuando nosotros hablamos de departamentalización, ya me estoy trabando, yo no quiero ver algo por acá. Ok, cuando nosotros hablamos de departamentalización, dice que una departamentalización sólidamente establecida es un registro previo indispensable para el control de los costos, porque permite la separación de los mismos en forma conveniente, de manera tal que pueda medirse con bastante objetividad el desarrollo de los planes, objetivos y propósitos establecidos por la dirección de la empresa. Cuando nosotros hablamos de departamentalización de los gastos indirectos de fabricación, estamos hablando de cómo vamos a distribuir cada uno de los rubros dentro de la planta de producción. Y para ello nosotros vamos a tener diferentes departamentos. Dentro de la teoría les he explicado de que en una planta de producción por lo regular existen los centros productivos y los centros de servicios. Los de servicio nacen para prestar el servicio a los centros productivos. Pero, por ejemplo, veamos un departamento de mantenimiento. El departamento de mantenimiento, generalmente, presta el servicio a todos los demás centros. Nace por la necesidad de los centros productivos, pero también se utiliza para los demás centros. Ahora bien, ¿qué pasa con el departamento de mantenimiento maquinaria? Este departamento, mi lógica me dice, únicamente va a prestar el servicio a los departamentos que tienen maquinaria. Los que no tienen maquinaria, no les va a prestar el servicio. Entonces ahí ya se va partiendo desde una situación lógica y una departamentalización de acuerdo a sus gastos de fabricación. Y entonces continúa. ¿Cuáles son los centros de producción? Bueno, la división de una empresa en varios centros o departamentos de producción tiene por objeto separar o distinguir claramente los diferentes procesos de la producción, lograr el movimiento más adecuado posible de la producción, establecer líneas de responsabilidad para el control físico de la producción y de sus costos correspondientes. Y entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que distinguir entre los centros productivos y los centros de servicio. Los centros productivos, lógicamente, son aquellos que llevan toda la operación, toda la transformación de la materia prima
y lo hemos visto en algunos ejemplos donde los centros productivos, la operación se puede dividir en 2, 3 fases. Les hacía mención la otra vez una embotelladora. Una embotelladora, por lo regular, dentro de la lógica o dentro del proceso, yo les puedo decir, tiene o va a tener un centro de mezclado. Este centro de mezclado lo que hace es agarrar todo lo que es la materia prima, el líquido, los saborizantes, y dependiendo de las órdenes de producción, a mezclar todos los artículos. Al momento de mezclar todos los artículos, ahí ya tiene la materia prima procesada. ¿Para qué? Para trasladársela al siguiente centro. Resulta que el siguiente centro es el centro de envasado. Este centro, su operación es envasar la materia prima que le trasladó el centro de mezclado en diferentes unidades de medidas o presentaciones que maneje esta planta de producción. Puede ser que sea en botellas de 125 ml, 250 ml, de 1000 mililitros, presentaciones en jumbo, presentaciones en botellitas pequeñas, etcétera, etcétera. Dependiendo de las unidades de presentación que tenga, automáticamente así es como va a envasar. Y entonces resulta que este centro envasa las órdenes tal cual como se las indicaba. Pasa al siguiente centro. ¿Y cuál es el otro centro? El centro de empacado. Este centro ya hace el empaque de todas las presentaciones que se trasladaron del departamento de envasado y las puede empacar en unidades de 6, 12, 24, etcétera, etcétera, dependiendo cómo sea el empaque que se genere dentro de la planta de producción. Pero nosotros ya le dimos enfoque a la operación y nos dimos cuenta cuáles eran esos centros productivos. Entonces, por eso dice acá, separar o distinguir claramente los diferentes procesos de la producción. Nosotros ya determinamos en esta operación los 3 centros productivos. Ahora bien, son todos aquellos sectores de la empresa en donde se efectúan las operaciones de producción, fabricación o manufactura de los artículos. Los centros productivos son los que intervienen de manera directa en la transformación y elaboración de los productos terminados, manipulando las materias primas necesarias hasta convertirlas en productos listos para la venta. Entonces ya se los había comentado y aquí está claro cuáles son los centros productivos o centros de costo. Ahora bien, veamos cuáles son los centros de servicio. Los centros de servicio son aquellos departamentos que no tienen participación directa en la producción. Ya lo vimos con los de mantenimiento maquinaria, mantenimiento general. Pero como su nombre lo indica, prestan diferentes tipos de servicios a los centros o departamentos que integran la empresa. Como consecuencia lógica, tales servicios se aplican tanto a los centros productivos como a los centros de servicio. Y entonces aquí es donde nace un departamento de mantenimiento en donde le presta el servicio a los centros productivos, pero también a los centros de servicio. Y aquí es donde empieza a hacerse la distribución de los gastos dependiendo de su criterio lógico. Acumulación de gastos indirectos. Dice, los costos indirectos de fabricación se acumulan en los departamentos establecidos o en los centros de costos por medio de la estructura de codificación y del proceso contable normal de clasificar y resumir las transacciones efectuadas. Cuando una cuenta de gastos indirectos de fabricación se aplica por departamentos. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos viendo la acumulación de los gastos indirectos, era donde yo les comentaba. Bueno, factura de energía eléctrica, factura de consumo de agua, cálculo de depreciaciones de, vamos a hablar, maquinaria, mobiliario y equipo, equipo de cómputo, por ejemplo, automáticamente son gastos que se están listando que van a ir dentro de los gastos indirectos de fabricación. Luego podemos tener consumo de agua y entonces a todos estos gastos pues uno los va acumulando para que posteriormente se haga la redistribución y vamos a ver a qué se refiere este tema. Y entonces dicen prorrateo o distribución primaria. Mucho ojo con esto que les voy a explicar porque esto es bien, pero bien importante para poder entender la operación de gastos indirectos de fabricación. Y dicen, la distribución primaria se va a llamar aquel detalle de gastos que se generan dentro de la planta de producción y que no son directamente establecidos en el proceso productivo, o sea, que no va dentro de la materia prima. Entonces, a eso se le llama gastos indirectos de fabricación.
En el prorrateo de distribución primaria, aquí deben de ir todos los gastos. Ojo, no debe de quedar ningún gasto o no se les debe de pasar por alto ningún gasto. Ustedes meten en ese bolsoncito de distribución primaria todos los gastos, energía eléctrica, agua, depreciaciones, prima de seguros, gastos de facturación de algún otro tipo de rubro que exista, pero aquí deben de ir todos. Y resulta que a ustedes ese prorrateo les dio 1,000,000 de quetzales. Perfecto. Y ustedes lo distribuyeron de acuerdo al criterio lógico, cuánto le corresponde a cada departamento los que tenga la planta de producción. Ahora bien, nace el prorrateo o distribución secundaria. Este prorrateo o distribución secundaria se le llama como tal, otro nombre que recibe es redistribución, porque lo que hace es de que, por ejemplo, tenemos 3 centros productivos y 4 centros de servicio y un centro de administración y venta. Los únicos centros que se redistribuyen son los centros de servicio, que serían estos 4. La razón es porque los centros productivos hicieron que nacieran estos 4 para poder trabajar y apoyar a la planta de producción. Lo que sucede es que esos centros de servicio llevan un rubro, llevan un gasto. Entonces, la redistribución lo que hace es de que, de acuerdo a su criterio lógico, va agarrando departamento por departamento y les va distribuyendo el costo que generó por trabajar. Recuérdense que en la distribución primaria dijimos 1,000,000, pero resulta que de ese 1,000,000 a por ejemplo, resulta que el gasto es de 100,000, 50,000, 70,000 y 80,000. Vamos a agarrar de 100,000. Lo que quiere decir que el gasto de este departamento, los 100,000, yo lo tengo que redistribuir a todos los departamentos a los que les presto servicio. Por eso se llama redistribución o distribución secundaria. Y estos departamentos de servicios deben de quedar a cero. ¿Y cómo hago para poderlos dejar a cero? O sea, el gasto que tenía de 100,000 quetzales, yo lo debo distribuir a los demás departamentos en una forma lógica. Y lo vamos a ver cuando estemos trabajando el caso práctico. ¿Qué es lo que se necesita para poderlo distribuir y dejar a cero? Bueno, resulta que yo soy el departamento de mantenimiento. Como departamento, yo me encargo de prestarle servicio a todos los demás departamentos de la planta de producción. Perfecto. Entonces, la forma de poderlos distribuir, yo les voy a decir, para mí, puede ser que sea por medio de los metros cuadrados que tenga cada departamento. Y entonces resulta que empiezo a contar los departamentos que hay dentro de la planta de producción y yo como departamento tengo un metraje cuadrado. Entonces existen 2 formas de hacer la redistribución. Está de la forma incluyente y la forma excluyente. ¿En qué consiste la forma incluyente? La forma incluyente quiere decir, si estamos hablando del departamento de mantenimiento, quiere decir de que el gasto, por ejemplo, los 100,000 quetzales, yo lo distribuyo de acuerdo a los metros cuadrados y tomo todos los metros cuadrados, incluyendo mi metraje cuadrado como departamento. A eso se le llama incluyente. Lo que quiere decir que cuando yo distribuya los 100,000 quetzales, a mí me va a quedar un gasto minoritario, pero me va a quedar al final, porque yo distribuí los 100,000 en los metros cuadrados que tienen todos los departamentos y les va a quedar un poquito a los centros productivos y un poquito a los demás centros de servicio. Entonces, como a mí me va a quedar un saldo, esto no es de la forma que realmente quiere la empresa. Eso se le llama incluyente. La forma como se debe de trabajar es excluyente, en donde se indica, yo como departamento no voy a tomar en cuenta ese gasto. Lo que quiere decir que del total de los metros cuadrados que tiene el edificio, el departamento de mantenimiento se elimina. Entonces, todo el gasto de los 100,000 quetzales se distribuyen a los demás centros. Entonces, cuando miramos, mi valor queda a cero. Entonces, así es como se van a distribuir los 4 centros que tengamos de servicio hasta dejar a cero y distribuir el gasto a los demás centros. Entonces, a esto se le llama distribución secundaria. Yo sé que tal vez ahorita pues se les puede complicar, pero lo que quiero que tengan claro es que cuando estemos haciendo el caso práctico, ahí se van a dar cuenta, la distribución primaria, para el ejemplo que estoy ahorita hipotéticamente inventándome,
me dio un gasto de 100,000 quetzales. La distribución secundaria, aunque yo deje a cero los centros de servicio, los gastos que tenían estos centros se distribuyeron a los demás centros. Entonces, mi distribución secundaria me debe de dar igualmente 100 quetzales, 100,000 quetzales. Entonces, si se dan cuenta, distribución primaria me dio 100,000 quetzales y la distribución secundaria o redistribución me va a seguir dando los 100,000 quetzales. Por esa razón es de que decimos, no puede quedar ningún gasto pendiente. Todos van en la distribución primaria para que en la redistribución secundaria se distribuyan. Repito, cuando estemos haciendo el caso práctico van a entender esta parte, porque de aquí es donde se empieza a desarrollar lo más importante del ejercicio. Ahora bien, de acuerdo a lo que hemos visto en las presentaciones, yo voy a trasladarles el caso práctico o la parte práctica de gastos indirectos de fabricación. Como ustedes están previos a su examen parcial número 2, únicamente les va a entrar parte de la teoría, pero para el final sí van a haber casos prácticos que se deben desarrollar, tanto de materia prima, de mano de obra y de gastos indirectos de fabricación. Todos son importantes para poder detallar o, en este caso, reflejar lo comprendido en el curso de Administración Financiera 1. Aparte, vamos a hacer un ejercicio de costos estándar, en donde vamos a ver toda la operación. Pero entonces, en la parte práctica de gastos indirectos de fabricación, gastos de fabricación, automáticamente el ejercicio dice de la siguiente manera. La fábrica de tejidos Tejiendo el Futuro S.A. trabajó durante el mes de enero del 2020 21 días en 2 jornadas, una diurna de 8 horas y una mixta de 7 horas. Aquí ya ustedes empezaron a analizar el tema de mano de obra cuando vimos las jornadas. Algunos departamentos, debido a la naturaleza de sus operaciones, solamente trabajan una jornada. Desde aquí ya tienen ustedes el enunciado. Y ahora me dice qué información es con la que cuenta. Departamento, sí me dan acá, departamento de confección, departamento de empaque, mantenimiento de edificio, mantenimiento maquinaria, personal, compras, control de calidad, administración y ventas. Es importante de que cuando estemos desarrollando un ejercicio de gastos indirectos de fabricación, podamos nosotros detectar cuáles son los centros productivos y cuáles son los centros de servicio. Entonces, van a haber momentos en los que vamos a tener que leer 2, 3 veces el enunciado para poder olfatear bien cuáles son los centros productivos. Aquí rápidamente, pues ustedes me podrán decir cuáles son los centros de servicio o cuáles son los centros productivos. Sigamos leyendo para poder irnos dando una idea. Jornadas, dice que 2 jornadas, entonces el ejercicio me decía, hay centros que trabajan 2 jornadas y centros que van a trabajar una jornada. Me da la cantidad de obreros por jornada. Entonces esto ya me va detallando las jornadas para poder determinar horas fábrica, los obreros para determinar horas hombre. Y también me dice salarios y sueldos. Entonces me da 2 renglones de salarios y me da los otros renglones de sueldos. Aquí, por ejemplo, yo podría decir fácilmente, porque sé que ustedes ya me entendieron, de que, por ejemplo, los salarios que aparecen acá de 28,000 y 19,000, que son para confección y empaque, automáticamente logro entender que estos dos son los centros productivos, mientras que estos que están acá, estos 6 departamentos son los centros de servicio. ¿Por qué? Porque yo digo son salarios y únicamente tienen salario los centros de confección y empaque. ¿Qué sucede si, por ejemplo, a los centros productivos les apareciera acá sueldos? Automáticamente dicen ustedes, bueno, sueldos, el licenciado me indicó que cuando aparecían sueldos y salarios, salarios corresponde a mano de obra directa y sueldos a mano de obra indirecta. ¿Y qué se me puede venir a la mente? Ah, esto es el sueldo de los supervisores. Y entonces nosotros ya tenemos este rubro acá, que puede ser que se den en el ejercicio también sueldos para los centros productivos y sabemos que son sueldos de supervisores. Tenemos el valor de la maquinaria. Este es un valor neto del activo. ¿Para qué me puede servir? Posiblemente más adelante tenga que calcular las depreciaciones. Y ya tengo a qué departamentos específicamente se les calcula este rubro. Luego tenemos nuevamente la departamentalización, donde tenemos área ocupada de metros cuadrados. Ojo, en el ejercicio lo que nos va a interesar siempre es la información de costos.
Esta información no quiere decir que no me interese, simple y sencillamente que esta va a ser para poder determinar algún cálculo. Y me dice área ocupada en metros cuadrados. Entonces ustedes rápidamente dicen, el licenciado acaba de hablar de gastos indirectos de fabricación y habló sobre el tema de servicios generales o mantenimiento. Esta puede ser una base para determinar el gasto para cada departamento. Hablamos de metros cúbicos de agua por hora fábrica. Perfecto. Esto puede ser también relacionado a la factura de gastos de agua potable y podemos ir calculando cuántos metros cúbicos se utiliza para cada departamento y distribuir el gasto. Tenemos el mobiliario equipo, que este rubro es del valor del activo y que me va a servir para poder calcular la depreciación de este activo. Tenemos los kilowatts por hora fábrica, me dice cuánto le corresponden a cada departamento. También esto me va a servir para poder determinar cuántos kilowatts está gastando cada departamento y trasladarle el valor que dice la factura. Y por último tenemos suministros, que este es un gasto directo que corresponde a cada departamento. Aquí tenemos pues prácticamente la información que corresponde a la planta de producción y tenemos cierta información complementaria. Para gastos indirectos de fabricación, dice que cada trabajador gana 250 quetzales adicional a su remuneración mensual por concepto de bonificación. Decreto 37 de 2001. El mobiliario equipo se deprecia a 10 años, la maquinaria se deprecia en 5 años y la empresa le calcula un 10% como valor de rescate. Tenemos que hacer el cálculo de las depreciaciones. Las prestaciones laborales se calculan sobre un 42%. Entonces aquí, ojo, vimos el tema de mano de obra y se recuerdan ustedes cuando vimos indemnización, aguinaldo, vacaciones, ¿qué más teníamos? Indemnización, aguinaldo, vacaciones, se me fue ahorita el otro rubro, voy a recordar ahorita. Aguinaldo, bono 14, vacaciones e indemnización. También teníamos las cuotas patronales, ¿sí? Entonces, sumados todos estos porcentajes, ustedes se recuerdan que les daba un 42 y fracción. Esta empresa pues toma un 42%. Esto para que sepan ustedes bien, que es un 42% promedio, pero aquí me lo están dando en el ejercicio. Puede ser que en el enunciado no me digan cuál es el porcentaje, yo lo tengo que tener claro de acuerdo a lo que vimos en mano de obra, cuál es el porcentaje exacto. Yo me recuerdo que eran 42 centavos, pero ojo con esto porque todo es cuestión de pensar, porque se los he dicho, no todas las empresas trabajan de la misma manera. Y dice que se clasifican como gastos de fabricación. Luego dice que se pagó energía eléctrica por 9.900 y va incluido, el consumo fue de 13.500 watts. Tengo que hacer ese cálculo de kilowatts. Por el servicio de agua se pagan 66 centavos y va incluido el metro cúbico de agua. Tenía la información de metros cúbicos, entonces para esto me va a servir. La prima anual sobre el seguro de maquinaria y mobiliario de equipos de 56.000. Ojo con esto, porque aparte de todo, tengo depreciaciones y también tengo prima sobre seguro. Esto me sirve para poder determinar cuánto está asegurado de mis activos. El consumo de combustible fue de 2 galones por hora fábrica y el cargo se efectúa en base a la siguiente distribución: confección 40%, empaque 30% y mantenimiento maquinaria 30%. El valor de galones de 22.40 iba incluido. Entonces aquí me dice cuánto es el consumo, todavía otro gasto que es combustible y cuánto le corresponde a cada departamento de los que están acá indicados. El 8 y el 9, pues dice, el departamento de mantenimiento maquinaria elaboró en actividades específicas. Esto, pues no es un gasto, pero me está dando alguna instrucción que me va a servir para hacer la redistribución secundaria. Como les dije hace un momento, todo lo que sea gastos tiene que ir puramente en la distribución primaria. La distribución secundaria es la manera de cómo poder redistribuir el gasto de cada departamento de acuerdo a su utilidad o cómo se ha trabajado. El inciso 9 dice, las órdenes de compra emitidas fueron de 5.020 para el centro de confección, 4.050 para el centro de empaque y 300 para el control de calidad y 250 para administración y venta. Puede ser que el inciso 8 y el inciso 9 sea información que me va a servir para la distribución secundaria, pero no tiene alguna relación de gasto. Entonces, lo importante es tener claro cuánto es lo que me dice de gastos para cada uno de los renglones que me está indicando acá. Entonces, me dice, se pide que elabore costo hora hombre, mano de obra directa. Entonces, ya vimos la mano de obra, cómo se calcula, y aquí tenemos que calcular ese rubro. Distribución primaria y distribución secundaria. Vuelvo y repito, la distribución primaria es donde van todos los gastos y la distribución secundaria es redistribuir la distribución primaria.
Y el C me dice costo por hora hombre, gastos de fábrica y costo hora hombre de costo de conversión. ¿Qué es el costo de conversión? Y lo vimos también en el tema de materia prima cuando empezamos a ver cada uno de los rubros. Sabemos de que la materia prima y la mano de obra es el costo primo, pero el costo de conversión es lo que me lleva a transformar esa materia prima. Y sería, entonces, el costo de conversión sería la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Y por último, las partidas de diario completa. Entonces, con esto tenemos lo que es el tema de la semana 11. Ya tenemos el enunciado. Eso quiere decir que la próxima semana ustedes ya están listos para evaluarse para someterse a su evaluación del segundo parcial. Ojo, puede ser de que la próxima semana aún tengamos clases. La razón es porque, si ustedes se recuerdan, en la calendarización de exámenes parciales, en los primeros parciales, la semana inició y nosotros tuvimos que impartir clases, o sea, todo seguía normal. Dependiendo de cómo esté el calendario, si alguien lo tuviera, lo puede subir al chat general y ahí nos vamos a dar cuenta. Eso quiere decir que si la próxima semana no tienen asignado el curso de Administración Financiera 1 para evaluación, entonces nos toca clase. Entonces yo los espero por acá. Nuevamente, agradezco su comprensión para los compañeros del día de ayer. No pude impartir la clase. Realmente no sé si todos están conectados porque entiendo, por alguna razón decidieron seguir plan domingo porque entre semana no pueden. Pero yo con todo gusto les voy a estar enviando la grabación, el link de la clase para que se puedan poner al día por ese inconveniente. Se me escapa de las manos en ese momento cuál era la situación y por eso fue que no pude conectarme con ninguno el día de ayer. Pero con esto pues nosotros reponemos la clase. De igual manera, para los que no se conectaron, yo les estaré enviando al chat de Telegram el link de la grabación. Indico nuevamente a todos los compañeros que no tengan o no estén dentro del chat de Telegram, por favor que me manden su mensaje de texto al 51040373 y yo con gusto les estoy enviando el enlace para que se agreguen automáticamente y ahí van a estar recibiendo la información. Entonces, con esto doy por terminada la clase del día de hoy. Creería que ya ustedes están listos para la próxima semana. De antemano, les agradezco mucho su comprensión y yo los veo la próxima semana. Muchas gracias.